Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre la norma internacional de auditoría 320. Esta tiene por nombre Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. Bueno, en el alcance de esta norma tenemos que nos habla o nos cuenta sobre la responsabilidad que tiene o debe tener el auditor para aplicar el concepto de importancia relativa. Esto en la etapa de planificación y ejecución de la auditoría a los estados financieros de una compañía. La NIA 450 nos explica el modo de aplicar la importancia relativa para así poder evaluar el efecto de las incorrecciones identificadas en la auditoría y pues en su caso de las incorrecciones no corregidas a los estados financieros. Luego del alcance que tiene la NIA 320, tenemos que hablar de la importancia relativa en el contexto de una auditoría. Bueno, normalmente los marcos de información financiera se refieren al concepto de importancia relativa en el contexto de la preparación y presentación de los estados financieros. Bueno, estos marcos normalmente se refieren a la importancia relativa en distintos términos o casos específicos, pero para dar como una definición general nos dice lo siguiente. Las incorrecciones, incluidas las omisiones, se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, influyen en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. También nos dice que los juicios sobre las cuestiones que son materiales para los usuarios de los estados financieros se debe tomar de manera común, es decir, que incluya a todos los usuarios. No se puede decir que una partida o una situación en la empresa es material porque afecta a un solo usuario de la información. Se tiene que tener una visión común y general de todos los usuarios. Bueno, la determinación para decir si algo tiene una importancia relativa o no, tiene que ser dada por el auditor en su ejercicio del juicio profesional. Esta se ve afectada por la percepción de las necesidades de la información financiera de los usuarios. Bueno, en este contexto es razonable que el auditor asuma que los usuarios tienen un conocimiento razonable de la actividad económica y empresarial de la empresa, obviamente, y de cómo se maneja la contabilidad a nivel interno. También tiene que comprender que los estados financieros se preparan y presentan teniendo en cuenta unos niveles de importancia relativa. Deben ser conscientes también de las incertidumbres inherentes a la determinación de cantidades basadas en la utilización de estimaciones o juicios y en la consideración de hechos futuros. Eh, También el auditor aplica el concepto de importancia relativa o debe aplicar este concepto tanto en la planificación y ejecución, tanto como en la evaluación de las incorrecciones identificadas. Esto para definir si una incorrección es material o no lo es para la compañía que se está auditando. Bueno, seguimos con los objetivos, la definición, los requerimientos, la revisión de la medida de la auditoría, de cómo está avanzando, la documentación que se requiere para hallar una buena NIA 320. Básicamente, hablando de lo que es el objetivo, es cómo auditar específicamente el contenido de la importancia relativa de manera adecuada para la planificación y la ejecución de la auditoría. En la definición no sabe sobre la importancia relativa o la materialidad para la ejecución del trabajo que se refiere a una cifra o unas cifras, tipo de cifras, para determinar por el auditor como si es importante una, una cuestión relativa o que establezca los estados financieros sobre un conjunto. Los requerimientos es la importancia relativa para los estados financieros y para la ejecución del trabajo y la planificación de la auditoría. La importancia relativa es en sí llevar como un riesgo
de la incorrección material o la determinación natural. La incorrección material es como de dónde sacamos la materialidad para llevar esa información a los estados financieros. Por eso también nos habla de los documentos que tenemos que llevar para llevar una buena auditoría, como es la importancia relativa para los estados financieros sobre un conjunto o subconjunto, como es los saldos contables, la información a relevar, los tipos de transacciones concretas que han hecho, los tipos de niveles. Bueno, son varios documentos o las revisiones que toca llevar para así manejar un tipo de auditoría interna o externa que nos requiere la NIA 320. Guía de aplicación y otras anotaciones explicativas. En la realización de una auditoría de estados financieros, los objetivos globales del auditor consisten en obtener una seguridad razonable de que dichos estados financieros en su conjunto estén libres de incorrecciones materiales debidas a fraude o error, permitiendo al auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con un marco de información financiera aplicable e informar sobre los estados financieros y realizar las comunicaciones que establecen las NIA de conformidad con los hallazgos del auditor. El auditor alcanza una seguridad razonable mediante la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada para así poder reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo. El riesgo de auditoría es el riesgo que el auditor exprese una opinión de auditoría inadecuada cuando los estados financieros contienen incorrecciones materiales. Y la importancia relativa y el riesgo de auditoría se tienen en cuenta a lo largo de la auditoría, en especial en momentos de la auditoría. ¿En qué momento se tiene en cuenta esto? 1. Al momento de identificar y valorar los riesgos de incorrección material. 2. Determinar la naturaleza al momento de la realización y la extensión de los procedimientos de auditoría. Y 3. Evaluar el efecto de las incorrecciones no corregidas, en su caso sobre los estados financieros y en la información de la opinión al expresar el informe de auditoría. Determinación de la importancia relativa para los estados financieros y de la importancia relativa para la ejecución del trabajo al planificar la auditoría. La determinación de la importancia relativa implica la aplicación del juicio profesional del auditor. Digamos que a menudo se aplica un porcentaje a una referencia elegida como un punto de partida para determinar la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto. Entre los factores que pueden afectar la identificación de una referencia adecuada están 1. Los elementos de los estados financieros, como por ejemplo los activos, los pasivos, ingresos, gastos. 2. Si hay partidas en las que tiende a centrarse la atención de los usuarios de los estados financieros de una determinada entidad. Por ejemplo, para evaluar los resultados de los usuarios pueden tender a centrarse en el beneficio, en los ingresos o en los activos netos. 3. La naturaleza de la entidad, el punto de su ciclo habitual en el que se encuentra, así como el entorno sectorial y económico en el que opera. 4. La estructura de propiedad de la entidad y la forma en la que se financia esta misma. Y la relativa volatilidad de la referencia.